Hola, buenas tardes chicas, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy por asuntos que exceden, vamos a hacer la clase de esta forma. Yo les voy a dar la clase de todo lo que es Freud y todo lo que es Vygotsky, en base a los textos bueno, que ustedes tienen por parte de la cátedra. La vamos a dejar grabada para que cuando ustedes tengan un tiempo la puedan ver. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos directamente con lo que es Freud, ¿sí? De Freud tienen un texto de la cátedra directamente, que se llama Derroteros de la sexualidad y la pulsión, ¿sí? De la licenciada Levigam. Este es un texto que tiene claramente un corte psicoanalítico, dado que cita a Bleismar, donde ya nos comenta, ¿sí? Donde empieza relatando el texto, la importancia que tiene el psicoanálisis, dado que ha hecho un aporte muy grande, muy importante en la noción de sexualidad humana, ¿sí? Y esta sexualidad arranca en la infancia. Eso es lo más importante que plantea Freud, ¿bien? Que plantea toda la teoría psicoanalítica. Y esta sexualidad no es reducible únicamente a la genitalidad, ¿sí? No se reduce la sexualidad a los genitales, sino que se la entiende en un sentido mucho más amplio, mucho más abarcativo que ahora vamos a ver. Y por otro lado, lo sexual tendría más que ver con todo lo que viene siendo del orden del placer, pero que además contiene un plus que no es reducible a la autoconservación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Freud sobre este texto? Bien, vamos a empezar directamente con la sexualidad infantil. Bien, fue algo muy revolucionario en la época, porque es uno de los primeros autores que comienza a hablar de este tema y asociándolo con la infancia. Y no solamente eso, sino que el autor plantea que a diferencia de otros pensamientos, la sexualidad infantil queda instaurada, ¿sí? Por la persona que ejerce la función materna, ¿sí? Entendiendo la maternidad como una función, ¿bien? Entonces, quien hace esta función materna hace una interpretación por ejemplo, tenemos el niño, un bebé que llora, ¿sí? Entonces viene la persona que realiza la función materna y dice, uy, está llorando porque tiene hambre, está llorando porque tiene cólicos en la barriga. Entonces hace una interpretación, ¿sí? De eso, ¿bien? Y lo que hace es intentar satisfacer esa necesidad. Le da el pecho, le soba la pancita, lo carga y le hace upa. Bien, entonces con esta interpretación de la necesidad que tiene, se instala la pérdida, ¿sí? Lo que da lugar al deseo. Este deseo se va a convertir en el motor de la vida psíquica, ¿bien? Todo lo que tiende a movilizar los engranajes, ¿sí? Tiene Freud un concepto muy dinámico de esto, dado que lo entiende como algo en constante movimiento. Y ese motor va a ser el deseo en el caso de los sujetos. Entonces el sujeto constantemente a lo largo de su vida va a intentar repetir esta primer vivencia de satisfacción, la cual es imposible de repetir, ¿sí? Va a estar constantemente, nunca se puede repetir de forma idéntica, ¿sí? Esta pérdida que se instauró mediante el deseo y empieza como una cadena de movimientos, una exigencia por parte del aparato psíquico que no para de trabajar, que no para de pulsar, ¿sí? Intentando buscar satisfacer esta primera experiencia placentera, ¿sí? Esto es lo que llamamos pulsión, ¿sí? Desde el término del psicoanálisis. La pulsión no como una necesidad fisiológica ni de autoconservación, sino una necesidad de placer, ¿sí? Que constantemente esta pulsión está se la entiende, se la podría definir, ¿sí? Como una frontera entre lo psíquico y lo somático, ¿bien? Entonces, esta pulsión, ¿bien? Es la que va a investir al cuerpo de zonas erógenas, ¿sí? La pulsión sexual que se muestra en el niño, que posteriormente va tomando diferentes formas, ¿sí? Tiende a vincularse con pequeñas zonas erógenas. Cuando el niño es pequeño, se le llama perverso polimorfo, ¿por qué?
porque estas pulsiones son parciales, no tienen una meta bien definida, ¿sí? Y están desparramadas por diferentes zonas eróticas del cuerpo, por diferentes zonas pulsionales. Entonces, la sexualidad infantil tiene 3 características muy importantes. La primera es que es autoerótica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la zona erótica, ¿sí? La zona erógena, tiene que ver con el apuntalamiento, tiene que ver con el propio individuo, ¿sí? Con las partes que satisfacen. Por ejemplo, cuando el niño es pequeño, la zona erógena está en el área de la boca, ¿sí? Dado que comienza tomando el pecho materno, ¿sí? La succión, después vemos cómo el niño conoce el mundo por la boca, ven cuando hay un niño muy pequeño, tiende a llevarse todo a la boca, ¿sí? Conoce el mundo por la boca y la satisfacción viene por la boca, ¿sí? Entonces, eso como para tener en cuenta la primer parte, ¿bien? De estas 3 características, que es autoerótica, ¿sí? Apuntalándose en las funciones primarias, como por ejemplo la alimentación en el caso de la boca, ¿sí? Esa va a ser una de las primeras zonas erógenas. La meta de la pulsión infantil consiste en producir satisfacción mediante la zona erógena que estemos en ese momento. Por ejemplo, en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, con el tema de la boca, ¿bien? Entonces, eso va a ser la primacía, ¿sí? De la sexualidad infantil. Esta libido, este movimiento, ¿sí? De energía que está puesta en diferentes zonas erógenas, ¿bien? Esta primera serie pulsional se refiere al deseo, ¿sí? Y en la segunda serie pulsional vemos lo que es el amor. Va de nuevo, repetimos como en otras clases, esto no reemplaza la lectura, ni mucho menos, sino que es un poquito para entender mejor el texto, para poder digerirlo de otra forma y tener como una ayuda, un apuntalaje, ¿sí? Diría en conceptos de Vygotsky, un andamiaje, ya vamos con Vygotsky. Siguiendo con lo que es el texto de Freud, ¿sí? Tenemos la primera serie pulsional, ¿bien? Que tiene que ver con las diferentes zonas erógenas que sería la etapa oral, la etapa anal y la tercera, perdón, la fálica. Esa sería la primera parte, la primera serie pulsional. Mientras que en la segunda serie pulsional tenemos al autoerotismo, al narcisismo y la elección de objeto. Veamos el desarrollo de las pulsiones en el infante. En la primera serie pulsional, ¿sí? Tenemos que la modalidad del deseo tiene diferentes etapas, ¿sí? Primero un oral, ¿sí? Que es la más pequeña, cuando el niño o la niña conoce el mundo por la boca, ¿bien? Toda la energía, toda la libido está puesta en esa zona. Por otro lado, tenemos la zona anal, ¿sí? Denme un segundo que le vamos a contestar a los chicos del centro de estudiantes que está todo bien. Para que se queden tranquilos, que ya estamos haciendo la clase. Bien, entonces decía la etapa anal, ¿sí? Que tiene que ver con la retención, bien, con el premio, con el regalo. ¿Vieron cuando los niños comienzan a desarrollarse, comienzan a caminar, más o menos para situarlo? Bueno, aquí esperen que vamos a pasarle el link de la clase a los chicos del centro, por si alguno se quiere sumar a la grabación, también lo pueda hacer. Estos son los pequeños problemitas de la posmodernidad. Aguárdenme un segundo, que ya se lo envío a las chicas del centro, por si alguno está en línea y quiere unirse, lo pueda hacer. Bien, genial. Entonces, perdón, seguimos. ¿En qué estábamos? Estábamos en las etapas. La etapa anal tiene que ver con todo lo que es la retención. Cuando los niños comienzan a tomar conciencia del esfínter, ¿sí? Las heces se presentan como un regalo que se da o que no se da. La libido, toda la energía está puesta ahí, en aprender a controlar los esfínteres, ¿sí? Y va premiando y castigando al padre de acuerdo a si hace caca o no hace caca. Tiene connotaciones mucho más allá de la caca, tiene que ver con el ahorrar, tiene que ver con la acumulación, cosas que después se van a ver más adelante. Después, por último, tenemos la etapa fálica, que es el descubrimiento
de los miembros, de los genitales, ¿sí? Comienza a haber el onanismo, ¿bien? Voy agregándolos, esperen un momento. Bueno, hola a todos los que se han ido sumando. Dado por un problemita técnico, estamos haciendo una grabación, así que voy a continuar con lo que ya veníamos hablando, a medida que se vayan sumando, el resto ya quedó grabado, ¿sí? No se preocupen, para lo que no entiendan, estamos recapitulando un poco, estamos viendo el texto que habla de Freud, de la libido, de la pulsión, de las series pulsionales, la primera serie pulsional, la segunda serie pulsional. Voy a continuar porque ya venimos grabando, ya queda grabado y vamos hablando y vamos sumando lo que ya venimos viendo hasta acá, ¿sí? Entonces, siguiendo con la primera serie pulsional, con respecto a la modalidad del deseo, habíamos visto la etapa oral, ¿sí? La etapa anal, la etapa fálica, que tiene que ver con el descubrimiento de los órganos genitales, el onanismo, ¿sí? Para luego pasar a la latencia, que es el periodo que coincide justamente con los niños cuando comienzan la institucionalización, es decir, ingresan al colegio, y esta energía, esta pulsión sexual, queda adormecida, queda latente, ¿sí? Durante un tiempo, para luego resurgir. Y tiene que ver con los diques que se van instalando, la moral, la aceptación del otro, ¿bien? Bueno, repito para los que se han ido sumando, que al comenzar la clase un ratito, la idea iba a ser grabada, dado que hubo un pequeño inconveniente técnico. Estamos viendo el texto que habla sobre Freud, sobre el desarrollo, sobre la vida sexual primaria, sobre la serie pulsional primaria y secundaria, así que no se preocupen que está grabado, después se pasa el link, para que ustedes puedan tenerlo desde el principio. Sí, hoy vamos a ver algo de Vygotsky. Sigo avanzando entonces. Por otro lado tenemos la segunda serie pulsional, que tiene que ver con el autoerotismo, el narcisismo y la elección de dos objetos, de objeto de amor, en el endogámico y el exogámico posterior. Entonces, estábamos en la serie pulsional, como dijimos, la etapa oral, o bien cuando si tienen sobrinos o niños pequeños, pueden ver que el niño conoce el mundo, ¿sí? Al principio desde la boca. Han visto que todos los niños se llevan todo a la boca, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño nace, ¿qué es lo primero que conoce? El pecho materno, ¿sí? Al principio no hay una diferenciación entre el yo, entre el sujeto, y el pecho de un otro. Y en la madre, cuando alimenta al niño, no solamente le está dando la leche, sino que también lo acaricia, lo besa, le habla dulcemente, o eso sería lo esperable, y allí se apuntala desde la necesidad, desde lo orgánico, desde el hambre, ¿sí? Queda apuntalada esta primera zona libidinal, como veníamos hablando hace un rato, ¿sí? Entonces, esta primera satisfacción viene en la boca, en la lengua, en la saliva, todo lo que está asociado con la parte bucal, ¿bien? Y tiene un carácter erótico porque va más allá de una satisfacción alimenticia, ¿sí? Bien, hasta acá más o menos queda claro esta primera parte. Después, como habíamos dicho hace un segundo, la etapa anal, o bien la del regalo, así se le conoce en el psicoanálisis, la podríamos situar entre los 2 y los 4 años, cuando el infante comienza a tener conciencia y control de la retención, ¿sí? Entonces acá esta parte, la libido que está depositada en esta determinada zona, ¿sí? Tiene que ver con el placer de retener o de expulsar, ¿bien? La mucosidad intestinal juega un papel muy importante y tiene que ver con el control y la retención de lo que se le da al otro, ¿sí? Todo pensándolo un poquito más en términos psicoanalíticos, ¿sí? Vamos a aceptar, esperen que se sigue sumando compañeros y compañeras. Bien, entonces, vamos a la siguiente etapa, que es la fase fálica, coincide con un poco de más o menos la edad entre los 4 y los 5 años aproximadamente, donde se da a conocer, donde se descubre para el infante la zona propiamente genital, lo que tiene que ver con el glande, con el clítoris, el pene, la vagina, descubrir la diferencia sexual entre el hombre y la mujer, ¿sí? Esta es una etapa fuertemente simbólica, ¿sí? Por eso lo llamamos fálica y no genital, porque no tiene que ver con el órgano, ¿sí? Sino con, vamos sumando compañeros, esperen, ahí va.
una clase un poco atípica esta. Bueno, y llena de curiosidades, ¿no? Descubrir que mi genital es diferente al de mi hermanito, al de mi hermanita. Comienzan las preguntas, ¿sí? Que vienen de la mano con lo sexual. ¿Cómo nacen los bebés? ¿De dónde vienen los bebés? Y empezar a reconocer las construcciones sociales de la diferencia de los géneros. Lo femenino y lo masculino. Las niñas y las niñas, cómo comienza a haber en esta edad una diferenciación de lo que las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, ¿sí? Y empezar a construir socialmente el potencial de la sexualidad infantil de cada uno de los géneros. En esta fase se manifiesta lo que se llama el complejo de Edipo, ¿sí? Que son un conjunto de representaciones y vivencias cargadas de diferentes afectos, que tiene que ver con el padre, la madre y el niño en sí mismo, ¿sí? Es un proceso bastante complejo, con muchas etapas, y difiere mucho entre el hombre y la mujer, pero muy en resumido, como para que quede una idea, tiene que ver con que el niño, en el masculino hablando, su primer objeto de amor es la madre, ¿sí? La reclama, la quiere como suya, ¿sí? Y rechaza, odia, está enojado con el padre. Padre que se instaura como ley, en tanto, todo esto a nivel simbólico, ¿sí? En tanto que lo priva de la madre, ¿sí? Lo aleja de la madre, se vuelve una ley, se vuelve ese enojo, esa ira contra el padre. En esta edad descubre el sexo de la mujer, ¿sí? El órgano genital de la mujer, y ve que le falta algo, ¿sí? En este caso, el falo. Entonces tiene miedo de que se lo corten. Por ello lo que hace es rechaza a la madre, rechaza el objeto de amor, entiende que es del padre, ¿sí? Y sale a buscar, finalizado el complejo de Edipo, el objeto de amor por fuera, ¿sí? Es decir, que queda instaurada la prohibición del incesto, ¿sí? Tanto el padre priva tanto a la madre del hijo como al hijo de la madre, todo a nivel simbólico, ¿sí? Esto sería, a grandes rasgos, lo más importante de lo que es el texto de Freud, ¿sí? Donde entender que el complejo de Edipo tiende a ser algo muy importante, ¿sí? Muy dinámico, dado que se instaura la ley, se instaura la prohibición del incesto, el deseo, la identificación, el varón se ve identificado al padre, ¿sí? Masculino, vigoroso, fálico, y sale a buscar afuera a la madre, quedando instaurado el super yo, ¿sí? Que tiene que ver con las normas sociales, con las normas culturales, ¿sí? Tiene que ver con la ley, con lo que está prohibido, con lo que a medida que el infante va creciendo, va madurando, se le va diciendo no hagas esto, ahora ya creo que no tanto, pero como por ejemplo no te hagas pies en la cama porque te vamos a cortar el pitito, se solía decir en esa época. Entonces ese miedo de la castración hace que el niño se aleje de la madre y vaya a buscar su objeto de amor por fuera, identificándose con el padre. En el caso de la niña, mucho, porque la niña, al igual que el varón, tiene primero el objeto de amor a la madre, ¿sí? Tiene que cambiar el objeto de amor por la madre hacia el padre. La niña, a diferencia del hombre, entra acá al complejo de Edipo, mientras que el hombre del complejo de Edipo sale castrado. Entonces la niña, al verse carente de falo, se enoja con la madre porque no se lo dio y pasa a buscar un hijo del padre. Todo va de nuevo, repito, a nivel simbólico, ¿sí? Entonces el padre se convierte en su objeto de amor y la niña lo que va a hacer es salir a buscar el falo que no tiene en un posible futuro hijo, ¿sí? Esa es la diferencia más grande que tiene el complejo de Edipo entre el varoncito y la mujercita, ¿sí? La mujer entra castrada al complejo de Edipo, tiene que cambiar su objeto de amor, que primero es la madre, lo tiene que cambiar por el padre, mientras que el niño, el objeto de amor es la madre, y sale del complejo de Edipo castrado, ¿sí?
Bueno, y con respecto, y último, para entrar ya directamente a Vygotsky, vamos a la segunda serie pulsional que tiene que ver con las modalidades del amor en diferentes momentos, ¿sí? En un primer momento tenemos el autoerotismo, ¿sí? Que como decíamos, el cuerpo se satisface a sí mismo en el propio cuerpo, ¿bien? Toda la pulsión queda en el cuerpo. Guarden un momento que vamos a seguir admitiendo compañeros. ¿Sí? Denme un momento que los admito todos de una, así no interrumpimos y entendemos esta última serie pulsional. Estás muteada. Gracias por avisarme porque iba a seguir hablando 2 horas sola. Bueno, entonces decía, vamos con la segunda serie pulsional, que coincide justamente con la etapa fálica, ¿sí? Empecemos, por ejemplo, con la primera, que es el autoerotismo, ¿sí? Que es una de las 3 características de la sexualidad infantil, como habíamos dicho, ¿sí? Se da en la segunda serie y tiene que ver con satisfacer, que el placer se satisface en el propio cuerpo, ¿bien? Todos los estímulos, todas las experiencias de satisfacción vienen al cuerpo. Eso como primer punto. Segundo punto, tenemos al narcisismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se pasa de un autoerotismo a un narcisismo, es decir, investimos, ¿sí?, al yo como objeto de amor. Son términos bastante complicados de entender así tranquilamente, porque a Freud le costaron 23 libros hacerlo entender, ¿sí? Pero tiene que ver con esta libido, esta energía, esta pulsión sexual puesta en el yo, ¿sí? En el yo como entidad propia. Salimos del autoerotismo, de satisfacer pulsiones parciales, satisfacer la boca, satisfacer lo anal, satisfacer lo fálico desde el onanismo, a investir al yo como objeto de amor primario. Ya la libido no está puesta en el cuerpo, sino está puesta en el yo, ¿sí? Esto es lo que llamamos narcisismo primario. Con el trabajo tras el complejo de Edipo, lo que vamos a hacer es que este narcisismo pasa a ser un narcisismo secundario y poder investir de líbido los objetos exteriores a lo afuera para poder hacer una elección de objeto exogámica, es decir, fuera del vínculo familiar primario. Y así tenemos la última etapa de la segunda serie pulsional, que tiene que ver con la elección de objetos, ¿sí? Una vez que está constituido el complejo de Edipo, que podemos hacer una salida exogámica, lo que hacemos es buscar el objeto de amor afuera, ¿sí? En lo externo. El otro parece como sexuado, el otro que no es incestuoso, que no es dentro de la casa nuclear, sino que está por fuera, ¿sí? Esto tiene que ver tras la latencia, tras este periodo donde se instauran los diques morales y donde podemos tomar conciencia del otro, ¿sí? Ya no es ni el cuerpo parcialmente, ni el yo, sino que la libido está puesta por fuera, ¿sí? Esto, esperen que pase una moto, a grandes rasgos sería lo más importante y todo lo que tiene que ver con la sexualidad primaria. Recapitulando un poco que está grabado en lo anterior, este es un texto que se basa en Sylvia Bleichmar, que es una autora psicoanalítica, que dice que la teoría del psicoanálisis hace grandes aportes a entender la noción de la sexualidad humana, ¿sí? En la infancia. Y cómo lo sexual va mucho más allá, ¿sí?, de lo que sería por autoconservación, sino que se entiende en un sentido muy amplio y tiene que ver con esta libido, ¿sí?, con esta energía pulsional que se va moviendo en el cuerpo, en el yo, y luego puede salir afuera para satisfacer al individuo, ¿sí? ¿De qué? De una pérdida primaria que interpreta quien cumple la función materna
y nunca, ese deseo nunca termina de ser satisfecho como se creía, ¿sí? Por eso constantemente estamos en búsqueda de satisfacción, porque cuando terminamos de tener hambre, tenemos sed, cuando terminamos de tener sed, tenemos frío, terminamos de tener frío, tenemos hambre, siempre estamos constantemente deseando y esta energía está constantemente en movimiento. Y esto es lo que es el motor de la vida psíquica, ¿sí? Esta búsqueda de satisfacer este deseo que no podrá volver, esta vivencia primaria que no va a volver a repetirse. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Sé Por que a lo ahora ninguna. Genial, sé que a lo mejor quedó medio colgado en el aire, pero en el video completo después se va a poder entender, ¿sí? Porque me habían dicho que lo grabamos y después se lo pasaban, pero cuando vi que se empezaron a sumar, genial, buenísimo. Relean el texto está bastante claro, bastante conciso, explicado, ¿sí? Y creo que lo más importante es quedarse con eso, que Freud le da importancia a la infancia en tanto que la vida sexual, ¿sí? No entendiéndolo como sexo, como dijimos, sino en un concepto mucho más amplio, arranca en la infancia, arranca desde que uno es pequeño, ¿sí? Donde la estimulación de la alimentación queda apuntalada, no solamente como una necesidad primaria, la de hambre a responder, sino también tiene características eróticas, ¿sí? Entonces, ahora rápidamente, para no perder tiempo y que nos queda poco tiempo, vamos a pasar a lo que es Vygotsky y la teoría de desarrollo cognitivo. Esperen que primero que nada presento. Díganme si ahí pueden ver. Sí, se ve. Buenísimo. A ver, vamos a verlo bien en grande. Bueno, la teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? A través de las relaciones sociales de Vygotsky. Acá tenemos el oponente más fuerte, más pesado de lo que era la teoría piagetiana, ¿sí? Por decir así como, por decir. No, no es que se pelearan ni mucho menos, sino que tienen puntos en desacuerdo bastante grandes. ¿Se acuerdan que habíamos visto con las semejanzas con Erickson, con Freud, con el conductismo, con Skinner? Bueno, acá tenemos un peso pesado. Entonces, Vygotsky, ¿quién era? Fue un psicólogo ruso. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante contextualizar al autor para entender sus diferencias y particularidades. Recordemos que Piaget era francés, ¿sí? Entonces, Vygotsky fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, hizo muchísimos, pero muchísimos aportes a esto, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de Vygotsky? Que toma en cuenta para el desarrollo lo histórico-cultural, ¿sí? Y es un precursor de la neuropsicología soviética. Murió muy pronto, entonces se lo conoce en el ámbito como el Mozart de la psicología infantil, ¿sí? Dentro de lo más importante para él, toma instrumentos, ¿sí? Toma los instrumentos del exterior, ¿sí? Muy importantes para el desarrollo, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, diferentes herramientas. Este es Vygotsky, para que lo... A ver, esperen que se siguen sumando compañeros, denme un segundo, así nadie queda afuera. Ahí está. Ahí está, perdón. Este es Vygotsky y dice esta frase que es muy importante y que creo que encuadra todo lo que es su psicología y la particularidad de su teoría. Dice, la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. A diferencia de Piaget, ¿se acuerdan que veíamos que había estadios donde el sujeto se iba desarrollando y llegábamos a una etapa donde el individuo, el sujeto, se daba cuenta que era un ciudadano cabal, ¿sí? Que debía responder a. Bueno, acá, mientras tanto, para Vygotsky es todo lo contrario, ¿sí? El desarrollo del pensamiento, la maduración de los niños, se da desde lo social a lo individual. Vamos con su teoría directamente. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que tanto la comunidad, es decir, los individuos, el otro, el padre, la madre, quien cumple esas funciones, el maestro y fundamentalmente el lenguaje, juegan un papel central en el aprendizaje. Y cuando digo central, es de mucha, mucha importancia.
¿sí? Vygotsky lo que hace es rechazar las ideas de Piaget y propone que los niños se van desarrollando independientemente de etapas específicas. ¿Se acuerdan que Piaget decía que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas? Primero la sensoria motriz, después la preoperacional con la instauración de los preconceptos o de los conceptos, después teníamos la etapa más formal que tiene que ver con la lógica y demás. Bueno, para Piaget es todo lo contrario. Los niños se pueden desarrollar independientemente de etapas específicas, sino que el desarrollo del infante viene como el resultado de interacciones sociales, ¿sí? ¿Queda clara esta diferencia fundamental entre los dos autores? Y recuperando un poquito lo que vimos en la última clase de Piaget. Lo voy a dar como un sí, pero por las dudas lo voy a repetir. Mientras que Piaget sostiene etapas específicas donde el individuo va incorporando diferentes herramientas para independizar su pensamiento, para poder aprender, Piaget lo que dice es todo lo contrario. Los niños se pueden desarrollar, ¿sí?, sin necesidad de una etapa específica, solamente como resultado de las interacciones con un otro social, es decir, con la sociedad. Bien, a mayor interacción, mayor va a ser el resultado. Habíamos dicho lo de Piaget. Entonces, lo que Vygotsky plantea son funciones mentales elementales. Estas funciones elementales son la atención, la sensación, ¿sí?, que tiene que ver con lo sensorial, visión, tacto, gusto, la percepción y la memoria. Va a ser nuestro entorno social y cultural es que nos permite utilizar estas habilidades elementales, ¿sí?, ¿con el fin de qué? De ir creciendo, de ir mejorándolas, de volvernos cada vez más copados, es decir, de desarrollar lo que Vygotsky va a llamar funciones elementales superiores, ¿sí? Entonces, nacemos con funciones elementales que son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. El interjuego del individuo con la sociedad, con la cultura en la que nace, va a permitir que estas habilidades elementales se desarrollen, crezcan, maduren, para poder obtener las funciones elementales superiores. Entonces lo que Vygotsky plantea son tres zonas, ¿sí?, tres etapas, que tienen que ver con, primero, el desarrollo psíquico actual, es decir, lo que el individuo puede hacer actualmente, las herramientas que tiene ahora, aquí, ahora, y puede responder o resolver algo por su propia cuenta. Después tenemos la zona de desarrollo próxima. Esta zona es la más importante, hagan mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque representa todo lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, de un amigo, de la tecnología, de alguien que conoce más, ¿sí? Entonces, es decir, lo que se va a llamar a partir de ahora, según Vygotsky, el otro más conocedor, ¿sí? Este aprendizaje puede proceder al desarrollo, es decir, a mejorar o a implementar nuevas habilidades que van más allá de lo natural, ¿sí?, que van más allá de lo que se puede, de lo que es propio o innato. Entonces acá surge un concepto muy importante, que es el concepto del andamiaje. Ya lo vamos a repetir, pero para que se entienda, el andamiaje es el proceso de interacción entre un sujeto más experimentado en una actividad o en un saber y otro menos experto, ¿sí? Por ejemplo, un profesor de una clase que le enseña a un niño, por ejemplo en la primaria, 2 más 2 es 4, y lo repiten así constantemente, lo que el profesor está haciendo es apoyándolo, acompañándolo, y a medida que el niño va aprendiendo a sumar, lo que hace es quitarle este andamiaje. Entonces, en la zona de desarrollo próximo se va a dar el interjuego, ¿sí?, o la relación de un conocimiento previo, ¿sí?, lo que la capacidad, lo que uno puede hacer ahora, con la ayuda de un otro más conocedor, hasta el potencial, hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Entonces, sigamos con este ejemplo. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo a caminar, ¿sí? Lo que los padres lo suelen hacer es agarrarlo de las manitos,
lo van acompañando pasito a pasito, y a medida que el niño se va animando, lo sueltan, es decir, le quitan este andamiaje, este apoyo, ¿sí? Para que pueda potenciar. Entonces, la zona de desarrollo es la diferencia entre el nivel real, lo que se puede hacer ahora, y el potencial que el sujeto puede tener luego de este andamiaje, luego de esta participación guiada de un tutor, de un profesor, de quien cumpla la función paterna. ¿Sí? Y por último tenemos lo que está más allá de nuestro alcance. Por ejemplo, el ejemplo que le daba de los niños. Este caso es un ejemplo directamente de Vygotsky, que dice que nacen unos niños, ¿sí? En la misma determinada sociedad, en la misma determinada cultura, donde se entiende que las niñas tienen que ser lindas y prolijas, y los niños tienen que ser inteligentes y astutos. Los dos niños, a determinada edad, van a intentar pararse, van a intentar comenzar a desarrollar la motricidad por cuenta propia, es decir, aprender a caminar, ¿sí? Si al niño se lo estimula, se crea una habitación de juegos, con diferentes lugares para sujetarse, es decir, se lo estimula, este otro más conocedor lo ayuda, va a aprender a caminar. Al principio se va a tambalear, va a gatear, se va a animar a dar sus primeros pasos, hasta que empiece a caminar, ¿sí? Mientras que en el caso de la niña, lo que hacen es todo lo contrario, no la estimulan, la niña naturalmente va a tender a caminar, y llegado un momento, ambos niños van a caminar, sino que al que se lo estimuló, ¿sí? En este caso el niño, va a tener mayores habilidades que la niña, ¿sí? Entonces, por eso es importante la teoría del andamiaje y el otro conocedor. Por eso es una teoría, ¿sí?, que responde o que se la conoce como socioconstructiva, porque el conocimiento se lo construye en sociedad. Entonces, estos principios del ejemplo, ¿sí?, de la estimulación, de la participación del otro, de la teoría del andamiaje, se aplican a todo aprendizaje y a poder lograr no solamente lo motriz, lo básico, sino las funciones cognitivas superiores, es decir, la estimulación del otro. Vamos a las conexiones. Lo que hace Vygotsky es establecer conexiones entre el habla y los conceptos mentales. El lenguaje juega un papel fundamental y de vital importancia en esta teoría, ¿sí? Dado que cómo nos vinculamos con el otro, mediante el diálogo, ¿sí? Y primero hay un diálogo interno. Lo que el autor hacía era argumentaba que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa a través de un proceso gradual de internalización, ¿sí? Es decir, ir aprendiendo el lenguaje, para que quede más claro. Es decir, el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de una conversación, ¿sí? Poder dialogar es muy importante porque así podemos construir el conocimiento. Y repetimos un poquito lo del andamiaje para que quede bien en claro esto, que es lo más importante del texto. Es un proceso de interacción entre un sujeto más experimentado, ¿sí?, que tiene mayor sabiduría, mayor experiencia en una actividad o en un campo o en un saber, con otro sujeto menos experto, ¿sí? Eso es lo de la andamiaje. A medida que le va incorporando ese conocimiento, el sujeto menos experimentado lo va tomando, ¿sí? Es que podemos, le puede ir quitando su apoyo, le puede ir quitando el andamiaje. Entonces, vamos aquí, vamos a recapitular un poquito para que queden algunos más conceptos más claros. Entonces, Vygotsky, su teoría sobre el aprendizaje se llama socioconstructiva. ¿Por qué? Porque el conocimiento se construye en participación, en colaboración, en ayuda con el otro. Lo que Vygotsky intenta responder es a la pregunta de cómo aprende el niño, ¿sí? ¿Y qué es aprender para Vygotsky? Aprender es adquirir funciones cognitivas superiores. ¿Y cómo se hace esto? Con interacción del medio que lo rodea. Interactúa con el medio, ¿sí? Por ejemplo, un niño está conociendo el medio, está descubriendo, está jugando en una plaza con el césped, y agarra y toma una lupa y empieza a mirar las hormigas. Esa lupa es una herramienta que le permitió conocer aún más su entorno, ¿sí? La usa a la herramienta para conocer el entorno. Entonces,
Este aprendizaje que va realizando el niño en búsqueda de adquirir las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Está mediado por lo sociocultural, por las herramientas del tipo social o del tipo cultural en que se encuentre, la estimulación que reciba por el otro conocedor, el tipo de andamiaje que se le otorgue, ¿sí? Entonces, vamos a repetir qué era la zona de desarrollo próximo, que era un concepto muy importante en Vygotsky, es la distancia que existe entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y su desarrollo potencial, es decir, la potencialidad que tiene, ¿sí? Y el andamiaje es el proceso de interacción entre el sujeto más experimentado en una actividad, en un saber, y otro menos experto. Bien, pongamos de ejemplo nuevamente a la profesora que le enseña las matemáticas, que le enseña las tablas de multiplicar, o a quien cumple la función materna y paterna que le enseña a caminar el niño, y a medida que va adquiriendo estas habilidades, se le va retirando ese apoyo, se le va retirando el andamiaje. A grandes rasgos, eso sería lo más importante y lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento de Vygotsky y con la teoría del conocimiento de Freud, ¿sí? Son entre Vygotsky, Freud y Piaget, vemos nociones totalmente diferentes, se encargan de lo que es las infancias, de cómo aprenden, de qué entienden estos autores, cómo aprender o qué es aprender para estos autores, y las diferencias y las particularidades que tiene cada una. Cuando hablamos de Freud, hablamos de una energía pulsional, de una energía sexual que se va distribuyendo en el cuerpo en diferentes fases, ¿sí? Tenemos la serie primaria y la serie secundaria, y así nos vamos vinculando y conociendo el mundo. Por parte de Piaget, lo que Piaget propone son estadios, diferentes estadios, donde vas incorporando diferentes herramientas que tienen que ver con lo evolutivo, con la madurez, mientras que por otro lado, para Vygotsky tenemos que ver la importancia totalmente determinante que tiene lo social y lo cultural en la clase de andamiaje que se le va a dar al infante, al niño, para poder ir incorporando. Es decir, que poniendo así un ejemplo, para Piaget, un niño de 4 años no va a poder hacer un ejercicio algebraico porque todavía no ha adquirido, ¿sí?, ciertas herramientas, mientras que para Vygotsky, si se lo estimula lo suficiente, cabe la posibilidad de que este sujeto pueda responder porque es independiente de fases biológicas determinadas. Uno es más bien de corte biologicista, evolutivo, mientras que otro es más bien de corte social. Me parece que, pensándolo un poco, responde a la época y a la cultura de cada uno, y también es interesante pensar y ser crítico, como vimos en el caso de Vygotsky, qué es lo que esa sociedad le enseña al infante, qué es lo que toma como importante, qué tipo de andamiaje se le otorga, no sé, para cuestionar y pensar un poco más críticamente los textos. Entonces, eso es hasta acá. La próxima clase vemos los tipos de inteligencia y vemos un poquito de conductismo, como cerrar diferentes teorías de conocimiento para enriquecer el concepto de cómo aprenden los niños y para entender los diferentes tipos de inteligencias que se tienen actualmente, ¿sí? La musical, la artística y demás. Consultas, preguntas hasta acá. Igualmente ya queda el link grabado para poder ver Freud desde el principio, no se preocupen. Y supongo que mañana no va a haber este inconveniente de poder hacer la clase, sino también ser grabada que quede. Ahora ya tengo acceso para poder grabarles la clase. ¿Alguien que quiere escribir algo? Vamos a abrir el chat por las dudas. Ah, mira, había alguien que pedía. Sí, perdón, Manuel, recién lo veo. ¿Qué necesitabas que repita? Quedó clara la idea porque trato de volver a repetir, pero no sé si tu pregunta puntual quedó contestada. Sí, profe, quedó contestada. Pasa que cuando puse eso, usted dijo, bueno, vamos a repetir por si las dudas y me cerró ahí. Perdón, es que estaba cuando yo presento, no lo puedo ver ni a ustedes, ni no los puedo ver a nadie. Solamente puedo ver la presentación. Entonces, generalmente por eso tengo dos computadoras y voy mirando para arriba para verlo, pero esta vez como me dijeron que iba a grabar solamente yo y después se lo iban a pasar a ustedes, no puse la otra computadora. Pero bueno, me alegro que quedara todo bien clarito. Entonces, de igual forma el preci siempre queda
queda en las manos de los chicos del centro, lo pueden usar, queda para libre uso, porque el conocimiento es para todos, para todas, para todos. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, si quieren releer el texto, sobre todo lo que me preocupa es el de Freud, porque son muchísimos conceptos que van, no cronológicamente, pero van progresivamente abarcando mucho, los podemos responder la clase que viene, ¿sí? Que es mañana, a las 7. Bueno, Venga, les mando un abrazo enorme, que estén muy bien. Y bueno, lean así si les surge alguna duda, le podemos entre todos, diría Vygotsky, construir, armar y poder buscar una respuesta. Que tengan una linda tarde. Un besito a todos, que estén muy bien. Gracias. Chao, Nos nos vemos, vemos. linda tarde, nos chao, vemos. que estén bien. De nada, chao, chao. De nada, Leonel, nos vemos, suerte. Profe. Hola.